una vez más a lo que viene siendo lo que estuvimos hablando con respecto a todo lo que es el bosquejo. Iniciamos con Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Y empezamos ahí precisamente porque ustedes recordarán que son los inicios de la formación espiritual discipular del pueblo de Dios, y especialmente en una transición de sucesión, ¿verdad? Moisés a Josué y la posesión de la tierra. Ya lo hablamos esto. Tocamos el tema de la explicación. La pregunta fue ¿cuáles son las evidencias? Hablamos de la interpretación y acuérdense que el ejercicio está basado en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ese es el punto, la resurrección. Entonces las evidencias, le llamamos a esto evidencias internas. ¿Qué es lo que la misma Biblia me dice? En otras palabras, estamos acercándonos a la Biblia como una pieza, lo cual lo es, como una pieza literaria. Es más que una pieza literaria, pero si la conversación es en un contexto secular, en un contexto donde hay antagonismo, en un contexto de pluralismo, donde hay diversidad de creencias o de perspectivas de la vida, entonces no puedo presentar la Biblia, o no puedo asumir, no que no la pueda presentar, no puedo asumir en mi presentación que la gente o que mi audiencia ve la Biblia como un libro autoritativo. No puedo asumir eso, porque otra vez, si estoy predicando en un contexto donde existen diferentes perspectivas o diferentes maneras de ver la vida, por eso quiero iniciar con evidencias, con lo que no requiere fe. Esto es lo que la evidencia me dice que sucedió esto. Entonces, lo que vimos después de ello es dar el margen de que la gente, y cuando digo gente, piensen en términos de que a lo mejor estoy hablando con un sobrino, estoy hablando con un hijo o con un nieto que creció en la iglesia, salió de la iglesia, ya fue y experimentó, fue y se educó, y ahora viene con ideas diferentes. Entonces ahora quiero darle margen a que interprete, ¿verdad? Aquí está lo que es factible, interprétalo y preguntémonos qué significan estas evidencias, cuál es el significado de ello. E inclusive esto puede ser, como lo vimos, puede ser dentro de la misma comunidad cristiana. No tiene que ser una persona incrédula o que sea hostil al evangelio. Cualquier persona, demos margen a decir, ok, ¿qué es lo que significan estas evidencias? Número 3 fue la aplicación, que es parte de lo que hablamos la semana pasada con respecto a Pablo, usando este debate, esta defensa de la fe, que la carta de Corintios ha sido bastante difícil de interpretar, de leer, de exponer, porque hay mucha hostilidad, hay mucha confrontación en todo ello. Y Pablo llega a un punto en el cual esta conversación la va a personalizar. Entonces, ya después de que estuvimos de acuerdo en lo que es factible, ya después de que nos dimos el margen o el beneficio de la duda a permitir compartir lo que esto significa, la evidencia, ahora Pablo lo personaliza y Pablo dice, ok, esto es lo que significa, o esa es la manera en que afecta mi vida. En este caso, la resurrección de Jesús, porque lo que vimos es que obviamente es donde hace la afirmación que si Cristo no resucitó, es en vano todo lo que se está haciendo. Ese es el punto que él va a sentar en toda esta conversación. Esta noche queremos terminar hablando acerca de la perspectiva. Y en cuestión de perspectiva, ahora que ya he mostrado, ahora que ya he compartido lo que estas evidencias implican o han implicado, han creado en mi vida, entonces, continúo la conversación desde la certeza de que no solamente es algo veraz, no solamente es algo confiable, la palabra de Dios, pero ahora te estoy compartiendo lo que ha hecho en mi vida. Entonces, basado en lo que es, y podríamos decir, en lo que es doctrina, y he compartido mi experiencia basada en la doctrina, tal vez la recomendación es no iniciar con la experiencia, iniciar con la doctrina. Y la doctrina crea la experiencia. Porque acuérdense que el principio es que el Espíritu Santo obra a través de su palabra. Por eso la exposición de ella, el encontrarnos con ella, es extremadamente importante. En la evangelización, importante que es compartir nuestro testimonio, la evangelización no es el testimonio de uno. La evangelización o el evangelismo es
el testimonio de Cristo, que es su doctrina. Entonces, mi testimonio puede servir como preámbulo, puede servir como algo que tenemos en común. Si yo regresara a Valles y saliera a evangelizar, potencialmente puedo usar mi testimonio donde puedo hablar que soy de Ciudad Mante, donde puedo hablar de mis raíces y lo que puedo llegar a tener en común con la gente de Valles, que va a ser mucho probablemente por nuestra cultura, que es muy similar, ¿no? Es nuestra manera que crecimos, la edad que tengo, los hijos que tengo. Hay mucho de eso que tiene que ver que la gente va a conectar y potencialmente va a encontrar en mí un cierto tipo de autenticidad, e inclusive el Señor puede darme la gracia de que pudiera ganarme la confianza de la gente. Pero nada de eso es el Evangelio. El Evangelio no es lo que me sucedió a mí. El Evangelio es lo que le sucedió a Cristo. Entonces, una vez más, lo que está haciendo Pablo es que ha venido entretejiendo la conversación, hablando de los ejemplos que hemos usado, donde en el número 3, donde habla de la aplicación, Pablo está diciendo, yo estoy en el punto, esto es lo que está diciendo Pablo, yo estoy en el punto en el cual o esto es verdad y esto realmente es lo que Dios dice que es, o literalmente no tiene sentido nada. No hay manera de negociar, no hay manera de mezclar, no hay manera. Entonces, tiene que haber... Esta parte tiene que llegar porque observen la 4. La 4 es que aquí es donde, en el número 4, es donde entramos bajo la dirección de Dios a una conversación más profunda con personas con diferente criterio al de nosotros, con personas que no comparten este tipo de actitudes. Entonces, el apóstol Pablo está llegando a un punto en el cual, en este número 3, está llegando a un punto en el cual la tarea de él, y esto que estoy por decir, maestros de escuela dominical, predicadores, plantadores, todos, sin excepción, cristianos, lo que estoy por decir es importante. El apóstol Pablo está en un punto en el cual él sabe que la transformación, la regeneración de una persona para que acepte las evidencias, para que acepte en este caso la resurrección, que es el tema que estamos tratando, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Pero dentro del plan redentor de Dios, dentro de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, Él ha escogido hacer o comunicar ese mensaje a través de nosotros, a través de su iglesia, a través de la exposición de la palabra. Entonces, Pablo, en esta sección, especialmente en Corintios, lo vimos la semana pasada, él llegó al punto en el cual, y esto es parte de lo que está diciendo, él llegó a un punto en el cual está diciendo él esto: como no me corresponde a mí cambiar la creencia, la receptividad, el corazón, la mente de la gente, no es trabajo mío. El trabajo mío, y aquí es donde Pablo asume su responsabilidad, no es tanto de que ellos crean lo que estoy diciendo. El trabajo mío es de que ellos crean que yo creo lo que estoy diciendo. Entonces, lo que vimos la semana pasada con estos dos versículos, 17 y 18 del capítulo 15, vimos la profundidad de la convicción del apóstol Pablo. Entonces, ustedes y yo sabemos que esta autoridad con la cual Pablo habla no solamente emana del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, pero también actúa, porque acuérdense que esta conversación que estamos teniendo, sobre todo en la exposición de la palabra de Dios, en la enseñanza, en la predicación, es la combinación de las dos cosas. Son las dos caras de una sola moneda, la intervención divina y la intervención humana. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que aquí está la inspiración del Espíritu de Dios, que es el que está hablando a Pablo, pero más vale que las palabras que Pablo está recibiendo vayan engranadas, vayan a la par, vayan a la mano, de la mano con su estilo de vida. Entonces, cuando Pablo habla, inclusive en un contexto bastante hostil con los corintios, es un pleito a muerte lo que hay, en el sentido de cómo lo acusan, cómo hay calumnia, en fin. Entonces, Pablo está en un punto en el cual dice, hey, o sea, ustedes pueden seguir creando e inventando, pero no hay absolutamente nada que me puedan responsabilizar, que mi estilo de vida no va a la par con mi teología o mi doctrina. Entonces, regresen otra vez en la conversación que podamos tener con un hijo, con un yerno, con un vecino, donde quiera que estemos. Tenemos que asegurarnos que esa autoridad, la cual otra vez emana del Señor, ¿sí? Esa autoridad inicia o es una autoridad que está
que está afirmando no solamente lo que creemos, pero la manera en que vivimos. Porque es lo que Pablo nos ha mostrado y eso no garantiza que la cosa va a funcionar, eso no garantiza que la iglesia va a responder positivamente, porque estas iglesias ya no existen porque eventualmente cesaron de existir. ¿Por qué? Porque no hicieron caso omiso, porque rechazaron otra vez la enseñanza apostólica. Entonces, aquí es donde tenemos que asegurarnos otra vez que nosotros, en el momento en que entramos a esta etapa, donde estamos por ver que aun cuando Pablo compartió, dijo, predicó, enseñó y llegó a ese punto de drástico, determinante de decir si Cristo no ha resucitado, en vana es nuestra fe, observen lo que va a suceder, porque aquí encontramos a griegos. Y aquí hay referencia de Hechos capítulo 17. Ustedes saben parte de este tipo de narrativas, especialmente el libro de los Hechos, donde vean cómo van a responder. Algunos filósofos, este es el 17 y 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, con Pablo. Unos decían, eso es lo que decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Automáticamente lo etiquetaron como charlatán. Entonces ya el ambiente es hostil, ¿verdad? Ya hay rechazo. Otros comentaron, parece que es predicador de dioses extranjeros. Entonces hay espiritualidad en el ambiente, en la cultura, pero no está el Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Suena como nuestra cultura hoy en día? Y quiero que escuchen lo que voy a decir. Suena como muchas de nuestras iglesias. En nuestras iglesias hay gente muy espiritual. En nuestras iglesias somos una generación que somos sensibles a las cosas espirituales, pero no necesariamente hemos sido confrontados, transformados o sellados por el Espíritu Santo. Por eso hace rato hablé acerca del deísmo moralista terapéutico. Este fin de semana lo voy a ampliar eso porque yo estoy convencido que es donde estamos. Y entre paréntesis, nomás les voy a dar una probadita de lo que voy a decir este fin de semana. Esta mentalidad de la cual estamos describiendo aquí, sobre todo cuando habla acerca de los dioses extranjeros, es el tipo de mentalidad hoy en día, en aquel tiempo hoy en día, que cree en la existencia de un ser supremo, pero si ese ser supremo existe, escuchen el lenguaje, si Dios existe, o dioses o deidades existen para mi beneplácito. Entonces eso implica que si yo voy a tratar tu religión, tu Dios, tus creencias, y estoy abierto a que me muestres aquí todo eso, y si acepto, es para que me vaya bien, para no conocer la tragedia, y cuando tenga necesidad, Él venga a mi rescate. ¿Ven el conflicto de lo que está sucediendo aquí? Ese no es el evangelio, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque esa es la cultura en la que vivimos. Esa es la mentalidad de mucha de la gente que se sienta en esas bancas miércoles y domingos, y nuestros hijos, y es lo que está inyectando nuestra cultura. Entonces, observen que la historia no ha cambiado mucho, porque está diciendo, decían esto porque Pablo, esa es la razón, es la manera en que procesaban, cómo Pablo les anunciaba las buenas nuevas, el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, una vez más, Pablo está compartiendo el mensaje, él no es responsable de cómo reaccione la gente, él es responsable de que la gente, vea que él cree el mensaje. Versículo 19. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Y aquí está la pregunta. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron a él. Entonces está como en una situación donde lo están cuestionando o interrogando y obviamente Pablo no se va a detener. Y le dice el versículo 20, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa. Entonces, esta cuestión de que, y esto hice referencia el lunes en la clase, pero esta cuestión de que parezcan extrañas y necesitan claridad en esto, no es solamente porque el hombre en su condición natural, el evangelio es locura, número uno. Pero número dos, y aquí potencialmente va a haber diferencias de perspectiva, y si hay diferencias no hay ningún problema, estoy compartiendo lo que entiendo y lo que veo en la palabra de Dios, pero no tenemos que estar de acuerdo. Mi argumento va a ser este. Esta perspectiva de ver la Biblia o de ver el evangelio como cosa extraña, para que el ser humano pueda ser receptible al evangelio, piensen conmigo, la parábola del sembrador. Reparte la semilla en diferentes
contextos, en diferentes terrenos. La pregunta es esta: entre todos los terrenos hay uno que es tierra buena, y es el que donde la semilla va a germinar y da fruto y todo eso. La pregunta es: ¿quién hizo o qué hace que esa tierra sea buena a diferencia de los demás? Mi entendimiento de la Biblia es que es el Espíritu Santo quien hace eso. Y menciono esto porque si le damos crédito a la tierra por sí sola de ser receptible, de ser buena tierra, potencialmente vamos a estar comunicando el deísmo moralista terapéutico, que tiene que ver con simplemente la moralidad de la persona, lo bueno que es la persona, o las cosas que esa persona no ha hecho, y por eso es más receptible al evangelio, porque no trae el historial que trae el resto de la humanidad. Entonces, ante la palabra del Señor, el libro de Romanos nos habla de una condición de depravación del hombre. Entonces, menciono todo esto porque para que esta mentalidad cambie, va a tener que ser, escuchen lo que voy a decir, esto es importante, porque si este es nuestro contexto en el que vivimos, lo cual lo es, si es el contexto en el cual estamos operando, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, si es el contexto, quien va a cambiar la predisposición del corazón del hombre va a ser el Espíritu Santo, y subrayen esto, a través de la palabra de Dios. No sé si eso está claro. Es a través de la palabra, porque Pablo está exponiendo el evangelio. Entonces, cuando oyeron de la resurrección, entonces es hostil. ¿Cómo responde a la hostilidad? Con la palabra de Dios. Porque oyen de la resurrección y ¿cómo responden? Unos se van a burlar, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Entonces, es un grupo de personas que está describiendo el capítulo 17, ¿verdad? Con los griegos. El Sanedrín judío, capítulo 28. Yo le comenté al pastor que si hay preguntas necesitan interrumpirme, ¿ok? No me dejen nada más hablar, interrúmpanme. Si hay una pregunta, un comentario, interrúmpanme por favor. Con toda libertad, abran el micrófono y díganme tiempo, ¿ok? Sanedrín judío, vean cómo reaccionan. Pablo, sabiendo que uno de ellos, otra vez, está siendo interrogado, está en un contexto no amigable, hay rechazo, es hostil el contexto. Pablo está repitiendo la historia en cuestión de cómo la interacción que Cristo tuvo con la interacción que Cristo tuvo con los judíos es la que Pablo va a tener con los judíos. Y es la que vamos a tener nosotros también con una cultura de hostilidad. Entonces Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás eran fariseos, entonces había dos partidos dentro de la audiencia, exclamó en el consejo, hizo esta exclamación: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, identificándose, ¿verdad? Terreno común. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Esa palabra esperanza, típicamente en el contexto de escatología o de fin del tiempo o final del tiempo, es una palabra que implica certeza. Entonces está poniendo mi certeza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado. Se armó la trifulca, se armó el pleito. Tan pronto dijo Pablo que el juicio que están poniendo sobre él es porque él ha puesto, porque está predicando la esperanza en la resurrección de los muertos, se arma el problema entre la audiencia, y la audiencia es entre saduceos y fariseos. Y dice, surgió un altercado entre fariseos y los saduceos, y la asamblea, la cual estaba unida, queda dividida, por lo que acaba de decir estratégicamente Pablo. Y esa es la razón. Los saduceos sostienen, esta es su teología, su doctrina, que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Y los fariseos son completamente lo opuesto, reconocen todo esto. Entonces, aparentemente, esto suena un poquito chusco, pero Pablo, sabiendo que está enfrente en una actuación, otra vez, que van en contra, lo están acusando, juzgando, él aprovecha el momento para presentar un tema que divide entre ellos. Y parte de esa división es porque es el rechazo a la palabra del Señor. Festo, el gobernador romano, capítulo 26 de Hechos, al llegar Pablo a este punto de su defensa, otra vez, defensa, presentación del evangelio, Festo interrumpió y le dice: ¿estás loco, Pablo? Y le gritó esto: el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Otra vez,
la hostilidad, el rechazo en la presentación del Evangelio. Entonces, tenemos la perspectiva griega, la perspectiva de los judíos y tenemos la perspectiva, en este caso, de un gobernador romano. Y obviamente hoy en día tenemos la perspectiva de los judíos contemporáneos que simplemente están esperando la venida del Mesías, ¿verdad? Porque no aceptaron la venida de Cristo, su primera venida, porque ellos anticipaban, los judíos. Por lo menos veo dos razones por qué no aceptaron a Cristo en su venida, primera venida. Una es porque ellos anticipaban a Cristo no como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá. Entonces ellos anticipaban la segunda venida que fuera la primera venida, en cuestión de actitud de lo que va a hacer Cristo, porque en su segunda venida Cristo no viene a perdonar, no viene a redimir, Él viene a enderezar veredas, Él viene simplemente a llamar cuentas, y así como en las parábolas de Mateo capítulo 25, ¿verdad? Cuando las 10 vírgenes, las insensatas y las sabias, Él viene simplemente a celebrar o a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es una razón por qué los judíos van a rechazarlo. La segunda razón, la primera fue porque anticipaban, en otras palabras, para ellos Cristo es un charlatán, es una desilusión y es un blasfemo, por eso lo van a crucificar. La segunda razón que Cristo no va a ser aceptado y rechazado en la primera venida es porque los judíos, bueno, ni los judíos ni nadie más, pero los judíos en particular, nadie anticipaba que Dios se hiciera presente. Anticipaban un Mesías y hasta la fecha lo anticipan. Pero siempre y cuando sea el Mesías que va dentro de mi perfil, de mi prototipo, de mi teología, de mi doctrina, de lo que anticipo, de lo que yo pienso que necesito. Hasta cierta manera eso es lo que creo que es el deísmo moralista terapéutico, esa frase que estoy usando, porque, o sea, hoy en día la gente, como dije al principio, está abierta a la posibilidad de que haya un Dios, pero siempre y cuando sea el Dios que yo quiero que sea. Entonces, una de las cosas que nadie anticipaba es precisamente que todos anticipaban que Dios iba a mandar a alguien. Lo que no anticipaban es que Dios se hiciera presente. Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie anticipaba la segunda persona de la Trinidad. Nadie anticipaba que fuera Dios en carne. Entonces, cuando Cristo obviamente llega y manifiesta su deidad, es donde se arma el problema y el resto lo conocemos. Ok, hasta aquí. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Ok, esa es la manera en que el apóstol Pablo está lidiando otra vez con oposición, con conflicto, que es el producto, otra vez el producto. El evangelio siempre va a ser presentado contracorriente, ¿verdad? Si el evangelio es presentado con una condición favorable, potencialmente no es el evangelio, potencialmente la gente está afirmando nuestro testimonio, nuestro carisma, nuestra habilidad, o tal vez somos un tipo de agencia benefactora, se dice, donde estamos nada más proveyendo ayuda a la gente, pero nunca es confrontada con el evangelio. Entonces, otra vez, necesitamos asegurarnos que es el evangelio. Entre paréntesis, tiene que presentarse en amor, ¿verdad? En la carta de los Corintios hemos aprendido los lunes que la presentación del evangelio, que es bastante severa de parte del apóstol Pablo en reprensión y en instrucción, Pablo siempre afirma a la iglesia y les dice, mis amados, mis hijos espirituales, porque realmente lo son. Esa iglesia en Corinto, él la plantó. Déjenme moverme a la empatía, y esta cuestión de la empatía es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace que a otros vean estas perspectivas de una manera diferente? Porque ya vimos diferentes perspectivas. Y el ejemplo que queremos usar es el de Marcos capítulo 9, versículo 24. Ustedes conocen la historia, esta interacción, otra vez hay una situación, una necesidad apremiante con respecto a sanidad, y después de que Cristo afirma su intervención divina, es el padre que va a decir, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces la pregunta es, qué es lo que hace que otros vean? ¿Qué es lo que hace que los griegos vean de esta manera la resurrección? ¿Qué es lo que hace que los judíos, en este caso fariseos, saduceos, vean la resurrección de esta manera? ¿Qué es lo que hace que este gobernador romano, estoy usando los ejemplos pasados, el gobernador romano reaccione así al evangelio? ¿Qué es lo que hace que los judíos, entonces, considerar, en otras palabras, lo que no queremos hacer es llegar al número 4, al punto anterior, ser rechazados y crear en nosotros un cierto tipo de, tal vez de cinismo
tal vez de frustración, donde vemos que por más que le hablamos, por más que le mostramos, por más que luchamos, y estoy hablando otra vez del hijo, del esposo, de alguien que, muestra esa hostilidad, muestra esta reacción, llega un momento en el cual dices tú, pues, ¿hasta cuándo? Entonces, menciono todo esto porque una característica del Señor Jesucristo y de los apóstoles, de estos pastores, de estos líderes, es de que ellos no amaban o no amaron, y otra vez están tomando nota de lo que estoy por decir es importante, ellos no amaron la versión futura de las personas. En otras palabras, ellos no vieron a las personas o las iglesias o las comunidades como proyectos evangelísticos, donde voy a invertir en ella o en él con el propósito de que se convierta. Es obvio que la conversión es una de las metas y no pedimos disculpas por presentar el evangelio y por ver la conversión de personas. Pero, ¿qué acerca de ese interés en el cual genuino, donde Cristo, por ejemplo, Él va a invertir mucho tiempo en el discipulado, en la predicación, en la enseñanza, pero uno de sus distintivos de Cristo fue la compasión, fue la misericordia, fue su manera en la cual se relacionaba con las personas y con las personas que no debió de haberse relacionado con ellos. Entonces menciono esto porque cuando en un momento dado llegamos a esta condición de encontrarnos con griegos, con judíos contemporáneos, con personas como el gobernador Festo, y encontramos este rechazo, la pregunta es cómo respondemos a ello. ¿Tiramos la toalla? ¿Los dejamos simplemente? ¿O inclusive creamos esa distancia donde no queremos ya meternos? ¿Cuál es la reacción? Yo argumentaría que cada caso es diferente y la dirección del Señor debe de guiar nuestras vidas de cómo navegar situaciones de hostilidad, situaciones de rechazo. La prudencia, obviamente, pero escuchen lo que voy a decir. Aquí es donde yo argumentaría que lo que va a ayudar mucho van a ser varias cosas. Número uno, esta cuestión de evangelización, de discipulado, no debe de ser una tarea individual. Es una tarea personal en colectividad o corporal. Y menciono esto porque especialmente en momentos de rechazo, en momentos de desánimo, en momentos de conflicto, lo que no queremos es apoyarnos en nuestra propia prudencia en cómo responder. Entonces, si en el hogar hay una situación difícil, con el hijo, con la nieta, con el suegro, si la situación está complicada, lo que no queremos es simplemente pensar, yo voy a figurar esto, y como yo tengo la razón, yo sé... Si escuchamos el lenguaje, entonces necesitamos ese consejo entre todos. Por eso la iglesia, a nivel iglesia, la recomendación, y no recomendación solamente, pero lo que vimos de la palabra de Dios, es la pluralidad en liderazgo, la pluralidad en la dirección de la iglesia. Es ese consejo, ¿verdad? Donde buscamos el rostro de Dios juntos. Entonces, aquí lo que encontramos es que observen cómo el ejercicio nos está llevando a crear esa empatía, esa intencionalidad, esa agresividad de preguntarnos y conocer a las personas que nos han rechazado, conocer el por qué nos rechazan. En otras palabras, si estoy encontrando rechazo, ese rechazo, en lugar de desanimarme, lo voy a usar como gasolina para que incremente la pasión y el fuego de que quiero caminar contigo, si me permite eso, quiero caminar contigo el resto de la vida, aun si nunca vienes al evangelio. Porque mi interés por ti no es de que simplemente vengas a conocer a Cristo, lo cual obviamente nos interesa y oramos para que eso suceda. Pero no solamente es la obra del Espíritu Santo quien hace eso, es simplemente que si esa persona va a ser convertida al Evangelio, si nuestro hijo va a regresar a los caminos del Señor, si la iglesia va a experimentar el avivamiento necesario, lo vemos como un privilegio. No como una responsabilidad solamente, lo cual lo es, o una carga, un privilegio ser parte de eso, de ese caminar. Entonces, por eso es que damos nuestra vida, entregamos, es la actitud sacrificial donde no estamos esperando un nombramiento, un reconocimiento, es simplemente porque el ejemplo supremo es Cristo, el cual, en un contexto de humillación, Él experimentó la exaltación. En un contexto de entrega y de pérdida total, porque entrega su propia vida, es que Él es restaurado a su posición que Él tenía cuando Él dejó los cielos, cuando Él dejó todo ello, y digo dejó, pero hay un misterio en ello, ¿verdad? Porque nunca perdió su deidad, es lo que dijimos hace tiempo. Pero en este caso, esa actitud de Cristo. Ahora, la actitud de Cristo
va a ser puesta a prueba, especialmente en el aposento alto, cuando va a lavar los pies de los discípulos, y en fin, todo lo que conocemos de Cristo. Y ese mismo grupo de íntimo de seguidores con los cuales él ha invertido 3 años y medio, su inversión con ellos no fue porque simplemente un día iban a ser los apóstoles, iban a ser los precursores, iban a ser los instrumentos que él iba a usar para la expansión del evangelio. Es obvio que lo sabía del aspecto divino, pero en el aspecto humano, Cristo estaba limitado en su conocimiento. La pregunta es cómo puede ser los dos, y la respuesta es sí. Es un misterio, ¿verdad? Porque es una sola persona con 2 naturalezas, pero aún dentro de sus limitaciones como humano y al no conocer el futuro, pero siendo Dios mismo, sabe el futuro, en medio de todo ello, la actitud de él no menguó. Entonces, esa actitud de Cristo, esa perspectiva de Cristo tiene que ser la de nosotros cuando estamos plantando iglesias, cuando estamos sirviendo, cuando somos parte de un ministerio en la iglesia, cuando estamos educando a los hijos, a los nietos, cuando estamos sirviendo a la comunidad. Es una actitud en la cual el ser empoderados por su espíritu, por favor escúchenme una vez más, empoderados por su espíritu, manifestado a través de ¿qué cosa que dijimos? De su palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. No sé si eso está claro. Por eso es la urgencia, la pasión, la dedicación, la entrega de decir, necesitamos predicar, conocer, predicar la Biblia. No lo que pensamos de la Biblia. El lunes vamos a hablar de eso en la clase de interpretación de la Biblia con respecto a ello. En fin, el punto aquí es de que esta conversación, este clamor, este sentir de este varón con respecto a su hijo. Entonces, todo lo que puedo destilar de aquí es esa característica típica de Cristo basada en doctrina, manifestada en compasión. ¿Está claro eso? Basado en doctrina. Cristo no va a negociar la doctrina, Cristo no va y digo doctrina porque el punto es que crea, ¿verdad? Entonces la doctrina, la palabra, hace un llamado. Tienes que responder. Y él dice, hey, estoy respondiendo lo que me estás pidiendo, que tenga fe, estoy respondiendo a ello, pero en mi respuesta reconozco mi limitación. En mi respuesta reconozco que en la cuestión de mi hijo, en este caso, en la cuestión de mis circunstancias, estoy imposibilitado. Entonces, entiendo que necesito responder, no sé cómo responder. En la última iglesia que estuve, serví y hubo dolor, hubo traición, hubo una situación difícil que marcó mi corazón y deseo otra vez, que el Señor despierte en mí eso, pero tengo miedo de volver a confiar. En el matrimonio previo que tuve, en fin, ustedes pueden ahí poner un montón de experiencias, pero lo que estamos contemplando aquí, que este ejercicio me permite ver y el incremento de ello, no es simplemente el hecho de que la persona crea, pero es en su habilidad de creer, que es la intervención del Espíritu Santo a través de su palabra. Observemos la humanidad, observemos otra vez la compasión y lo importante, y aquí es donde haría este comercial para terminar. Aquí es donde entra la relevancia, la prioridad de ser parte de la iglesia de Cristo, porque es en el contexto de la iglesia que podemos fomentar, educar, crear ese ADN, ese ambiente donde crecemos en sensibilidad a la necesidad de otros. Y aquí es donde me encantaría que esto lo viera el resto de la iglesia ahí en Valles y se pudiera decir un domingo, pero es por eso que como iglesia, es por eso que como miembros, como cristianos, seguidores de Jesús, no solamente somos llamados a vivir en comunidad y ser parte de su iglesia, pero somos responsables, todos somos responsables de que la iglesia sea protegida, sea nutrida, sea alimentada. Y menciono esto porque todo lo que hemos descrito en hostilidad, en conflicto, en diferencias y todo eso que hemos hablado, es el diario vivir de todos en el hogar y en la iglesia y en el mundo en que vivimos. Hay mucha tensión muchas de las veces, pero mucha de la tensión que hay, mucha de la contradicción que hay, mucha de la oposición que hay, mucha de ella no la podemos controlar, mucho de ello no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es tener una estructura, un sistema, una eclesiología proactiva, donde no vamos a tolerar que haya división, donde no vamos a tolerar de que haya personas que en el nombre
en el nombre de la palabra de Dios o de la doctrina, la usemos para crucificar al hermano, la usemos para levantarnos el cuello y hablar de mis derechos, porque eso es tóxico, eso no es bíblico. El ejemplo es Cristo. Y Pablo, precisamente hablando a los corintios, va a decir, sed imitadores porque yo lo soy de... Entonces, ese es el patrón, o sea, no hay otra manera de poder hablar esto. Entonces, aquí es donde me gustaría que concluyéramos. Vamos a dejar esta última, el número 6, que es el clímax de todo esto, porque Pablo va a regresar otra vez en Filipenses capítulo 3 y va a responder a la pregunta ¿por qué interpreto? ¿Por qué aplico estas evidencias de la manera en que lo hago? Entonces, en un contexto de diversidad, en un contexto de oposición, en un contexto de diferentes idiosincrasias y perspectivas, porque es el mundo en que vivimos, es la iglesia en la que estamos, nuestras iglesias son extremadamente diversas, llega un momento en el cual queremos preguntarnos esto. Ahora, ven lo que voy a decir, porque con eso voy a acabar. No vamos a ver el pasaje porque ya no hay tiempo. Pero esta pregunta que está aquí, y esta es mi opinión muy personal, si pensamos como maestro de escuela dominical, como predicadores, como padres de familia, como plantadores de iglesias, y hemos llegado a este punto, después de todo lo que hemos navegado, lo que hemos experimentado, lo que hemos conocido, altas y bajas, en fin, todo eso, llegó a esto. Quiero que sueñen conmigo de que el domingo en la mañana, cuando estoy exponiendo el sermón, la escuela dominical, el estudio bíblico entre semana, lo que estamos haciendo, parte de ello es que yo me gustaría a mí, como exponente, que mi audiencia, que mis hijos, que en el hogar se hicieran esta pregunta, aún si lo que creen va en contra del evangelio. Y menciono esto porque hay una razón por la cual la gente es hostil al evangelio. Hay una razón por la cual la gente perdió su primer amor. Hay una razón por la cual las personas en alguna... Y entre paréntesis grandísimo. Si estamos en un contexto donde ha habido, otra vez, frialdad, confusión, apatía, o en un contexto completamente hostil, por favor escúchenme lo que voy a decir. Tenemos que, cada oposición, cada experiencia difícil que tengamos en la iglesia, en el hogar, en la familia, donde quiera que estemos, tiene que ser un despertar a bajar la guardia de la actitud que todos tenemos y que a veces no sabemos que la tenemos o asumimos que no la tenemos, pero la tenemos, donde decimos, de esta agua yo no beberé. Yo nunca voy a dejar el evangelio o la iglesia o el ministerio, porque eso es soberbia. En otras palabras, cada vez que vemos estas situaciones difíciles, reconozcamos nuestra fragilidad. Porque si esa persona antes estaba entregada al Señor o esa familia se le ha hablado por 20 años y no, o sea, la única diferencia entre ellos y nosotros, adivinen cuál es la gracia de Dios. No hay absoluta. En otras palabras, regresando a la parábola del sembrador, la razón que hay un terreno que fue fértil, ¿cuál es la razón que este terreno es fértil y los otros no fueron? Es la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el principio. Vean lo que voy a decir. El principio es que, usando la analogía de la parábola, es de que a la luz de la Biblia, todo terreno es hostil al evangelio. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, el hecho de que haya un terreno fértil es simplemente gracia. Entonces, si esta noche tenemos el privilegio de ser segunda generación de cristianos, si esta noche nuestros jóvenes, nuestros hijos son la tercera generación dentro del evangelio, exclusivamente la gracia de Dios. Entonces, si ese es el caso, especialmente en momentos de dificultad, de contradicción, de división y todo eso, somos llamados a extender esa gracia. Ese es el punto. Porque por gracia, ¿sí? Somos destinatarios de esa gracia. Entonces, la gracia se nos fue. La gracia es dada al hombre con el propósito de que la comparta, de ser el vehículo, el instrumento para compartirla. Y especialmente compartirla en lugares o en condiciones donde esa persona o esa situación no merezca gracia. Esa situación merece justicia, merece darle lo que merece, ¿no es cierto? Es lo que pensamos, merece. Entonces, Pablo hace rato, cuando habló acerca de su esperanza en la resurrección, en su esperanza en la resurrección, esa esperanza que tenemos tú y yo de la resurrección es que en momentos de injusticia,
cuando ha sido injusta la persona conmigo, yo respondo con gracia y le doy a la persona lo que necesita, ¿verdad? Esa gracia, no lo que merece, porque en la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, la injusticia que yo recibí, que recibió mi familia, que recibió nuestra iglesia, esa injusticia Dios nos está haciendo de la vista gorda, o a Dios se le durmió el gallo, como luego decimos, y de repente se le salió la situación de control. No, 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 no. Todo en el día final será traído a cuenta. ¿Estamos conscientes de ello? De que no estamos echando camisa, no estamos echando el trabajo en saco roto, de que literalmente lo que hacemos tiene un impacto en la eternidad. Entonces, la manera en que operamos, creyendo en lo que acabo de decir, es la fe. La fe es lo que me permite creer en lo que todavía no puedo ver. Creer aun cuando siento y veo y recibo esa hostilidad, ese rechazo, esa injusticia, ¿verdad? Porque no fue justo lo que sucedió con mi trabajo, con el dinero, con lo que haya sido. Entonces, somos recordados en ese aspecto, porque si piensan conmigo por un momento, cuando pensamos en la persona de Cristo y la manera en que Él no solamente hace lo que hace, eventualmente se posiciona y dice si es posible es que pase de mí esta copa y todo lo que hace. Cristo, vean lo que decir, Cristo operó, Cristo actuó, no solamente bajo el mandato divino que Él tenía que ser herido en el calcañar, Génesis capítulo 3, versículo 15, herido en el calcañar por la serpiente, ¿verdad? Es la profecía del sufrimiento. No solamente es eso, pero como hombre, como humano, sabiendo que era el tiempo de cristalizar, de experimentar esa herida en el calcañar, Cristo va a llevar su obediencia a una culminación completa basado en lo que el Padre había prometido que iba a hacer con él. ¿Qué estoy diciendo? Que Cristo, la resurrección de Cristo, está basado en la credibilidad del Padre de que eso iba a suceder. Entonces, la fe de Cristo, traducida en fidelidad de Cristo, es lo que le lleva a experimentar todo lo que hizo, que nosotros somos los beneficiarios de ello, los destinatarios de ello, porque es lo que obviamente crea la obra expiatoria de Cristo, pero es la manera en que Él confió en lo que el Padre dijo. Por eso es que lo que el Padre dijo o ha dicho es su palabra. Por eso es que necesitamos conocer ¿qué cosa? Porque la palabra de Dios es el carácter de Dios. Entonces, la fe del cristiano, sobre todo en tiempos difíciles, la fe del cristiano, aun cuando sea una fe pequeña, una fe que mengua, una fe frágil, una fe que decimos, no sé si voy o vengo. Vean lo que voy a decir. Al final de la conversación, la pregunta es, ¿qué tan grande es el objeto de la fe? No tanto la fe, pero el objeto de la fe. Entonces, lo que incrementa en nosotros, el objeto, lo que incrementa en nosotros, la esencia, la persona, lo que nos da claridad de la persona de Dios es su palabra. No es la intención o el conocimiento que yo tengo, lo que yo creo de Dios. Lo que tú crees de Dios es importante, pero tiene que tener una base ese conocimiento. Tiene que emanar de algo que sea más que simplemente la intención, la emoción o el deseo que tenemos. Entonces, en este caso, es precisamente, otra vez regresando a esta, creo, ayuda a mi incredulidad, es precisamente que el socorro, el auxilio en tiempo de necesidad es la persona de Cristo. Y la manera en que incrementa la persona de Cristo es a través de las palabras que Él nos dejó escritas precisamente en estos libros de antaño. Pastor, hasta aquí. Aquí me voy a detener. Vamos a dejar este número 6 para la próxima semana. Y como dijo el hermano hace rato, es todo un sermón. Ese capítulo 3 de Filipenses que vamos a ver la próxima semana. ¿Habrá alguna pregunta o comentario antes de irnos? Yo tengo una pregunta, hermano. Mencionó algo que me llamó mucho la atención. Sí, pastor. Acerca de Cristo. Cristo sabía lo que le iba a pasar. Y aún así, sabiendo lo que le iba a pasar, o sea, conocía el futuro, decía usted, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Porque sabemos lo que nos va a pasar también, al final. Pero no en la obra como Cristo sí sabía lo que iba a pasar. Entonces ahí no sé si me estoy explicando lo que quiero decirle. La actitud de Cristo
en la manera de responder, obvio, fue de obediencia total. Creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, someternos. El detalle es que, bueno, conocer la voluntad de Dios para nosotros, en especial, para mí, yo digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo no conozco eso. Hasta cierto punto sé la voluntad de Dios, pero no así como Cristo sabía que él iba a llevar a la cruz, que iba a morir, que iba a resucitar. Pero no sé si me explico en ese posicionamiento. Sí, claro que sí. Yo pienso que aquí cuando entramos en la voluntad de Dios, es obvio que hay una voluntad de Dios que ya Él ha revelado, que es su palabra. Entonces, al nosotros conocer o ser expuestos a la palabra de Dios, el trabajo de nosotros es obedecerla, esa palabra. Parte de lo que tú estás describiendo, que es parte de lo que Cristo tenía enfrente de Él, como humano, y otra vez, aquí regreso al lenguaje que usé hace un momento, dentro de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, solamente podemos hablar de sus distintivos, no podemos separarlas. Entonces, aunque suena como una paradoja, como una contradicción, el decir que Cristo humanamente no sabía hacia dónde iba esto en el sentido de lo severo que iba a ser esto a lo mejor, humanamente hablando, pero divinamente hablando, como siendo Dios mismo, obviamente que Él sabía. Inclusive, y esto lo sabemos históricamente, que tanto los líderes religiosos como el mismo gobierno romano, hablando de Judas, los padres de la iglesia han dicho anteriormente que todos, basado en Filipenses capítulo 2, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, todos cumplimos la voluntad de Dios. Algunos la vamos a cumplir como Judas, otros como Juan el discípulo amado. Entonces Judas fue instrumento de Dios. Judas no sorprendió a Dios, Judas no sorprendió a Cristo, en el sentido de que Cristo nunca la vio venir, se descuidó y mira lo que le salió a este muchacho. No. O sea, todo es parte de ese plan redentor de Dios. Entonces, el consuelo de nosotros, al nosotros no tener esas dos naturalezas divinas, ¿verdad? No, nosotros no somos divinos. Pero el consuelo de nosotros, y digo consuelo, pero el motor de arranque del cristiano, si lo que acabo de decir es cierto, que nosotros vemos la vida a través de la perspectiva que Dios está por encima de todas las cosas y de que su deidad o su soberanía siempre se cumple, eso implica que los momentos de dificultad, de tragedia, las experiencias irreversibles, las pérdidas incontenibles en la vida, no solamente están controladas por Dios, pero en su debido tiempo van a ser usadas por Dios para la expansión de su reino, para la expansión de sus propósitos. Eso no implica que esa experiencia de enterrar a un ser querido, eso no implica que no sea una pérdida para nosotros. Pero la disyuntiva o la situación que potencialmente nos encontramos, irresoluble es la palabra que estoy buscando, es de que experiencias que son pérdida para nosotros, para el reino de Dios es ganancia. Y eso es lo difícil. Esa es la parte difícil, porque ahí es donde el resto de mi vida probablemente voy a vivir en luto por la pérdida de ella o de él, y voy a extrañarlo. Y la vida nunca va a ser la misma, pero su partida es victoria para el reino, porque la muerte ha sido vencida, porque al final ganamos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo navegamos? ¿Cómo le hacemos para hablar este lenguaje? Hablarlo, conocerlo. ¿Cómo lo hacemos para creerlo antes de que lo necesitemos? Esa es la pregunta, porque eso que acabo de explicar es bien difícil de hablarlo o de aprenderlo cuando estás en medio de ello, cuando la vida no tiene sentido. Cuando por más que tú te esforzaste, dedicaste, entregaste, sientes que Dios te ha pagado injustamente o la vida te ha pagado injustamente y en fin, tú sabes, ¿verdad? Y no es que lo sientes, es que, o sea,
el dolor, la desesperación. Oraste, buscaste y no sanó la persona. O sea, ¿cómo? ¿Y por qué otros sanan y aquí no? O sea, en fin. Entonces, hay un componente de misterio, pastor, en este caso, un poquito en esta conversación, y creo que sí lo hay porque si ves el libro de Job, por ejemplo, Dios nunca va a responder a las preguntas de Job. Y al final de la conversación con Job es básicamente básate en mi gracia. Al final de la conversación es lo que obtienes al final, Job, de tu jornada. Lo que obtienes al final es a mi persona. Eso es lo que obtienes. Entonces, para nosotros el galardón, para nosotros la meta, la herencia inmarcesible, que es el lenguaje que usa el apóstol Pedro, es Cristo. Ese es nuestro galardón. Entonces, ¿qué hacemos en medio de? ¿Qué hacemos mientras llegamos allá? Hacemos precisamente lo que Él nos ha llamado a hacer. Es de mantener esa perseverancia, mantener el curso donde rendirnos no es opción, donde no nos volteamos a diestra o a siniestra y donde mantenemos nuestro enfoque. Pero mucho de esto va a ser más fácil o más sobrellevadero si podemos anticipar la perspectiva bíblica de la incertidumbre, la perspectiva bíblica de lo nunca antes vivido, y si podemos ver este tipo de actitudes como el apóstol Pablo en oposición, la persecución, el sufrimiento de estos varones, si lo podemos ver como algo normativo. Por eso Pedro dice, no se sorprendan cuando se encuentren en diferentes dificultades. ¿Por qué? La implicación es que se estaban sorprendiendo. Y Pedro está diciendo, no. Inclusive, próxima semana, capítulo 3, Pablo va a decir esto. Mi anhelo es unirme con Cristo o a Cristo en sus tribulaciones. Es lo que va a decir Pablo. Para él es un privilegio el poder ser parte del rechazo por ser un embajador en cadenas de Cristo Jesús. Entonces, no buscamos, no propiciamos el sufrimiento. No escuchemos eso, ¿ok? O sea, la Biblia no aprueba el masoquismo. La Biblia simplemente está diciendo, cuando sufran, dos cosas. Una, asegúrense que no es un sufrimiento por negligencia, por ignorancia, por lascivia, por carnalidad, por necedad. Si sufren. Y número dos, asegúrense que cuando sufran es por causa del evangelio. Por vivir, por procesar la vida a través de la perspectiva bíblica. Porque en un mundo hostil, en un mundo que es gobernado por Satanás, es obvio que va a haber oposición. Es obvio que estamos moviéndonos en contra de ello. Entonces, no sé si eso ayuda un poco, pastor, a responder la pregunta o el comentario. Sí, hermano, está bien. Perfecto. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de irnos? Porque ya es hora. Ahí está. Listo. También puede ser también lo que trataba el pastor sobre la omnisciencia de Dios, ¿verdad? De que Dios era divino y Cristo era divino y ya sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. Pero pensándolo espiritualmente, ¿verdad? Como dice, pero si lo pensamos humanamente, pues él sí va a sufrir todo lo que va a ser criticado. Y nosotros, y como sufrieron sus discípulos, que fueron degollados, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros también, al entregarnos a Cristo, al tener fe en Cristo, tenemos que tener esa convicción de que podemos, es una salvación de vida o muerte, porque vamos a estar expuestos también al pecado. Claro que sí. Inclusive, la salvación del hombre, la regeneración del hombre es enlistarnos en una guerra espiritual. Eso es lo que es. O sea, es una guerra campal. Anteriormente, antes de ser salvos, estábamos en guerra, pero contra Dios. Éramos enemigos de Dios, antes de conocer a Cristo. Parte de ser enemigo de Dios, porque eso implica que éramos hijos de Satanás, o nacimos siendo hijos de Satanás, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, dice el salmista en el 51, es que Satanás tiene la habilidad
de camuflajear nuestra condición, y nuestra condición de muerte espiritual no nos incomoda. Entonces, el hombre necesita la intervención del Espíritu Santo, intervenir, esta es la gracia de Dios, la intervención, de mostrar nuestra condición, la convicción que el hombre necesita de arrepentirse, ¿verdad? Porque sin la intervención del Espíritu Santo, y voy a decir una vez más, intervención del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. No hay salvación fuera de la palabra de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? O sea, yo quiero enfatizar esto. Necesitamos compartir la palabra, necesitamos conocerla y compartirla, ¿ok? Entonces, cuando el Espíritu Santo entra y obra en la vida de la persona que espiritualmente está muerta, crea esa transformación, crea esa convicción de arrepentirse, ese arrepentimiento. Entonces, cuando uso el término de deísmo moralista terapéutico, es precisamente que uno de los problemas, el problema en sí es quién es Dios. Entonces, cuando Dios es simplemente un ser supremo, pero no el Dios de la Biblia, estoy quitándole a él su santidad. Y si le quito a Dios su santidad, yo quito mi pecado. Entonces, lo que yo cometo no es pecado, son errores. Es un desliz, es una situación, fue una etapa, pero no pecado, ¿verdad? Entonces, por eso muchas iglesias hoy en día no predican del pecado. ¿Por qué? Porque es ofensivo, ¿verdad? Entonces, es mejor nada más, hey, es el Dios que te entiende, es el Dios que quiere ser tu coach, quiere ser tu, ¿qué otra palabra puedo usar? Sí, un cierto tipo de terapista, un cierto tipo de, hey, él te va a ayudar, él te saca adelante, ¿verdad? O sea, la cosa es que tu autoestima esté bien, ese es el punto, ¿verdad? Que ámate a ti mismo, no, o sea, no, ese no es el evangelio, ese no es el evangelio. El evangelio es literalmente esa intervención a través de la palabra de Dios, de su espíritu. Entonces, hablando de lo que estabas ahorita mencionando, hermano, sí, definitivamente, esa omnisciencia de Dios, esa soberanía de Dios, ese plan perfecto de Dios ha sido revelado en su palabra y ha sido encarnado en Cristo. ¿Está claro eso? El plan de Dios, la meta de Dios, la mente de Dios, la esencia de Dios, el conocer de Dios fue revelado en su palabra y fue cristalizado, expresado, presentado en Cristo Jesús. Porque Cristo dice, el que me conoce a mí, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, no hay vuelta de hoja. El hombre no puede llegar a esa experiencia final y decir, en otras palabras, Pablo habla en el capítulo 1 de Romanos que el problema no es la falta de conocimiento, es que voluntariamente hemos decidido, ¿qué cosa? Hemos decidido el conocimiento, o sea, no queremos reconocer a Dios. Es el problema del hombre. Entonces, el reto que estamos teniendo nosotros, que fue el reto de Cristo desde la perspectiva humana, es precisamente la incertidumbre de lo que viene por delante, pero la habilidad que Él va a confiar en su Padre Celestial. Él va a depender del Espíritu Santo. La manera en que Cristo al principio de su ministerio, después de que es llevado ante Juan el Bautista, es bautizado, sale la voz audible que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, no es ironía ni accidente, que en ese momento en el cual es la iniciación o es la ordenación de Cristo a su ministerio terrenal, ¿verdad? El Espíritu lo lleva al desierto. O sea, vean el contraste. Mi Hijo amado al desierto. ¿Y al desierto a qué? ¿A ser confrontado por quién? Entonces, observen que el patrón parece, en otras palabras, es lo que es ahorita. Al ser seguidores de Jesús, entramos en esta donde somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero adivinen qué, viene el desierto. ¿Ven el contraste? Ahora, ven lo que voy a decir. Cuando desconocemos la palabra de Dios, o cuando la palabra de Dios no es predicada como debe de ser, predicamos un evangelio, y este es un evangelio, esta es una ley no hablada, pero existe en todo, donde la gente viene a Cristo para escuchar la voz audible, para escuchar, este es mi Hijo amado y todo eso, y asumimos que no debe de haber desierto. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que la mayoría de la gente ha permitido, o iglesias que se infiltran en la iglesia, donde esa cuestión del desierto era para Cristo, solamente para Cristo, no para mí. O sea, yo vine a Cristo para evitar desiertos, cuando realmente la vida del cristiano es en ese contraste, en esa tensión irresoluble, donde Cristo no vino
en su primera venida, Él no vino a resolver esta tensión o este contraste. Él vino a empoderar a la iglesia a que confiara en Él en medio de lo que no tiene sentido. En medio de lo que dices tú, oye, pues ya no siento lo duro, sino lo tupido. Porque entre más busco, entre más oro, entre más... ¿Me explico? Y entonces, y el punto que quiero hacer es este, y con esto termino. Cuando Cristo es llevado al desierto, y ustedes conocen la historia, es Lucas capítulo 4, si no me equivoco. Cuando es llevado al desierto, la manera en que Él va a confrontar a Satanás, escrito está. No hay vuelta de hoja. Entonces, la pregunta no es si nuestros hijos y nuestros nietos van a ser confrontados, puestos a prueba. La pregunta no es si va a haber desiertos en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta es si estamos listos para decir, escrito está. Esa es la única pregunta. Entonces, la labor, la responsabilidad como varones, como damas, como adultos, como jóvenes, es de responsabilizarme de que yo necesito saber decir escrito está. Número 1. Número 2. Conforme ministramos, servimos, discipulamos, plantamos, hacemos, compartamos eso. O sea, veamos esto como lo normativo. Es su palabra. Estudiemos su palabra, seamos escudriñados por su palabra, amemos su palabra, deleitémonos en su palabra, busquemos su palabra, y cuando algo o alguien altera la palabra de Dios, automáticamente, como en el fútbol, la amarilla, ¡guau! Tiempo. Esa no es la palabra de Dios. Eso es pensamiento humano. Esas son ideas y otra vez, ya vimos el ejercicio, o sea, hay manera de cómo navegar eso, ¿verdad? Pero el punto es que la palabra de Dios es nuestro objetivo, es nuestra base, porque eso es lo que el Espíritu de Dios obra para hacer su transformación, para hacer la obra de redención en medio de nosotros.